Hola y bienvenidos a todos a un nuevo video de AreTutor. Hoy vamos a presentar el caso de algunas de las fuerzas de soporte más comunes. Primero vamos a empezar por la llamada fuerza normal. Esta es la fuerza que una superficie ejerce sobre un objeto que está apoyado sobre ella, como reacción al peso del objeto. Veamos el objeto y coloquémoslo sobre una superficie horizontal. Este objeto está apoyado sobre esta superficie y presiona a la misma con una fuerza igual al peso. Dirigido hacia abajo, que como ustedes saben es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad, y como reacción al peso, la superficie devolverá a nuestra caja una fuerza igual en magnitud y en dirección opuesta. Esta fuerza se va a llamar fuerza normal, y la fuerza normal Fn va a ser igual a la fuerza de gravedad, al peso de nuestra caja, pero con signo opuesto. Lógicamente, este vector está en la dirección y positiva y el peso Fg está dirigido hacia la parte negativa, hacia abajo, como siempre está dirigido. De esta forma, ya tenemos el primer caso de la fuerza normal en objetos apoyados sobre superficies horizontales. Pero veamos qué sucede cuando inclinamos la superficie. En el caso de la fuerza normal, cuando los objetos están apoyados sobre planos o superficies inclinadas. Aquí la tenemos. Aquí tenemos nuestra caja, nuestro eje de coordenadas, el ángulo alfa. Este es el ángulo que forma la superficie inclinada con la horizontal. Tenemos nuestro eje de coordenadas de referencia. Fíjense que lo hemos colocado perpendicular a la superficie de apoyo, no a la horizontal. Ahora tenemos nuestro vector peso en rojo, que forma un ángulo con el eje vertical idéntico al ángulo alfa, que es el que forma la superficie inclinada con la horizontal. Ese ángulo alfa va a ser nuestra referencia para encontrar las componentes del vector peso, el vector Fg, en los ejes X y Y del sistema de coordenadas. Haciendo las proyecciones en cada eje a partir de nuestro vector Fg, tenemos estos nuevos vectores que están acá. Este que está en el eje vertical y que es el cateto adyacente a este ángulo alfa, o sea, forma el ángulo alfa con la hipotenusa, y este que es el cateto opuesto. Véanlo aquí. Este vector lo podemos representar aquí y correspondería al cateto opuesto a ese ángulo alfa. De manera que ya estamos en condiciones de ver nuestras componentes. En este caso tenemos la componente en el eje vertical, va a ser igual a Fg multiplicado por el coseno de alfa. Recuerden que coseno de alfa está relacionado con la componente que es adyacente al ángulo alfa. Y en el caso de Fx vamos a tener que este vector va a ser la componente del peso, con la cual quizás esta caja tendería a deslizarse sobre la superficie hacia abajo, y sería igual a Fg multiplicado por el seno de alfa. El seno porque corresponde al cateto opuesto a alfa. Y nuestra fuerza normal en este caso va a estar representada
por este vector en negro, perpendicular a la superficie inclinada y de la misma magnitud, pero dirección opuesta a nuestra componente FG en Y. Por lo tanto, la fuerza normal aquí va a ser igual a la componente vertical del peso, pero con signo opuesto. De esta forma, ya hemos examinado dos casos de la fuerza normal: cuando el objeto se apoya sobre una superficie horizontal y cuando el objeto se apoya sobre una superficie inclinada. Ahora veremos el tercer caso que examinaremos sobre fuerzas de soporte, y en este caso se trata de la fuerza de tensión. Fuerza de tensión es el caso que analizaremos ahora, y es la fuerza de tensión que surge cuando un objeto está colgado de una superficie como un techo, y por ejemplo podemos aplicarlo a una lámpara, a un ventilador, cualquier objeto que cuelgue de el techo o de cualquier otra superficie que evite que éste se precipite por acción de la fuerza de gravedad. Aquí tenemos nuestra superficie, podemos considerar que es un techo, y tenemos nuestro objeto unido a ese techo o a esa superficie por una soga. Esta soga va a recibir una fuerza de tensión producto de la acción del peso de esta caja que está sostenida por ella. Así que coloquemos nuestro sistema de referencia y veamos los vectores. Aquí tenemos el peso de la caja, FG, siempre dirigido hacia abajo, igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad, y hacia arriba tenemos este vector en negro, que no va a ser una fuerza normal porque el objeto no está apoyado, sino que es una fuerza hacia arriba, es la fuerza de tensión, y esa fuerza de tensión es la que soporta a esta caja sin caer, y esa fuerza de tensión es la fuerza T, que va a ser igual a el peso de la caja con signo opuesto. De esta forma le hemos presentado los tres casos de fuerza de soporte que traíamos para hoy. No quiere decir que sean los únicos ni los más complejos, simplemente hemos representado los más sencillos. Nos despedimos sin antes recordarles que le den clic a me gusta y que no dejen de suscribirse a nuestro canal ARE Tutor. Los esperamos en un nuevo video de física. Hasta la próxima.